Bendito sea Dios. Mateo capítulo 24, versículo 1 en adelante. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Lo leemos entonces honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice a su letra: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él le dijo: ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. ¿Qué será? Principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Puede tomar su asiento, hermano. Ya hemos orado en esta mañana y queremos meditar en la palabra del Señor bajo el tema señales del fin y la confirmación del reino. Señales del fin y la confirmación del reino. En el pasaje que hemos tomado la lectura esta mañana, se ubica el contexto del desarrollo de la última semana de Jesús, de su ministerio, de su obra sobre las calles de Jerusalén. Después de la entrada triunfal del Señor, hermanos, un día primero de semana, un día domingo, entra por las puertas de la ciudad anunciando, hermanos, o cumpliendo más bien lo anunciado por los profetas del Antiguo Testamento, y especialmente las palabras del profeta Miqueas cuando dice: he aquí tu rey viene montado sobre un pollino. Y dice la palabra del Señor que la gente sale a las puertas, a las entradas de la ciudad, para recibir al Señor como el enviado de Dios, como el Mesías. Y todos decían: bendito el que viene en el nombre del Señor. Tendían palmas y la gente recibía con gran euforia, con mucha efusividad al rey que entraba por sus puertas. A partir de ese momento, el Señor desarrolla, por lo menos visita el templo durante 2 o 3 días consecutivamente a partir del día lunes, según la cronología bíblica. En primer lugar, para purificar el templo, donde se encontró asombrado de que se encontraban, hermanos, muchos mercaderes, cambistas, personas que estaban ahí haciendo negocio en el templo. Y el Señor, indignado, lleno de celo por lo que estaba sucediendo, dice la palabra, que comenzó a botarles las mesas a los cambistas, a dejar en libertad a todos aquellos animales
quizás incumpliendo algunos principios éticos, entre comillas, pero estableciendo el orden en la casa, diciendo: mi casa, casa de oración será llamada, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. El día martes y miércoles, el Señor sostiene, según los eruditos, debates fuertes con los fariseos acerca de la mala práctica que ellos están desarrollando de la ley. De ahí se desprende por lo menos el capítulo anterior del Evangelio de Mateo, el capítulo 23, donde Jesús reprende duramente el carácter de los fariseos, usando una palabra que define la actitud de ellos, llamándoles fariseos hipócritas, y teniendo, hermano, una serie de señalamientos contundentes en contra de sus acciones. Y el día jueves, el día miércoles, que muy probablemente sea el día cuando Jesucristo entra por última vez al templo, y cuando sale, comienza el versículo 24 diciendo que el Señor sale del templo y ya se va saliendo. Esta imagen, según algunos estudiosos, tiene, hermanos, un cumplimiento, una relación muy grande. Esta salida de Jesús no solamente es la salida de su persona del templo que ha visitado durante la última semana, sino que también ilustra aquella profecía del profeta Ezequiel, cuando él vio que la gloria de Dios abandonaba definitivamente el templo y salía. Y después de esto vino la destrucción de Jerusalén en manos de los babilonios para el tiempo de la deportación. Pero esa misma idea es la que se tiene acá, porque después de que el Señor abandona el templo, sale de la ciudad, el Señor también expresa que ese templo será destruido. Y será destruido porque la gloria de Dios ya no estará en ese templo. Es decir, la salida de Jesús no solo es la salida de un Galileo que ha andado por ahí sanando enfermos, hablando verdades incómodas que nadie se atreve a decir, sino que el que está caminando ahí es el Hijo de Dios. Y es la revelación de la gloria de Dios del Antiguo Testamento, que ahora se ha hecho carne y ahora está saliendo también del templo. Cuando el Señor sale, los discípulos comienzan a mostrarle las edificaciones del templo, que cabe mencionar que los edificios del templo estaban todavía en construcción durante el reinado de Herodes el Grande. Y cuando el Señor va saliendo, los discípulos asombrados, porque ellos son de una región, hermanos, muy humilde, muy pobre, la mayoría de ellos galileos, la región más despreciada, más menospreciada del territorio judío, y asombrados porque en la capital se encuentran estos edificios pomposos, lujosos, le dicen al Señor: mira esto. Mira estos edificios, qué hermosos, qué bonitos. Flavio Josefo dice de que este edificio del templo, por lo menos la fachada del templo, estaba en su totalidad enchapada por láminas de oro traídas del Mediterráneo. Una de las paredes estaba cubierta totalmente por mármol blanco. Era algo que llamaba la atención de la época, de cualquier turista de otra parte del mundo, o por lo menos de otra parte de Israel, al ver semejante construcción, la belleza, lo llamativo, lo imponente que resultaba el templo. ¿Y por qué estoy centrándome en esto? Porque este es el punto que da paso a las palabras de Jesús, que de antemano le voy a decir han sido muy descontextualizadas de la palabra. Y el propósito de esta mañana es que aprendamos juntos de lo que está sucediendo a nuestro entorno, pero que también lo que la palabra del Señor nos enseña en cuanto a ello. Entonces, cuando le dicen: mira estos edificios, qué hermosos, el Señor dice: ¿ven todo eso? Todo lo que está ahí, ese templo enchapado en oro, ese mármol, toda la belleza que tiene el templo, no quedará piedra sobre piedra
que no sea derribada. Ahora, note esto porque esta es la introducción para todo. Las palabras de Jesús son referentes al templo. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Hablando del templo. Y sin decir palabras, el Señor comienza a caminar rumbo al monte de los olivos. Amén. Desde el monte de los olivos se podía ver, hermanos, con mucha claridad Jerusalén. Era una montaña que estaba justamente al lado, era una cordillera. Esta cordillera se le llama el monte Sión en la Biblia, que es la cordillera que rodea Jerusalén. Y desde esta montaña Jesús y los discípulos pueden ver Jerusalén. Y cuando llega el monte de los olivos, el Señor está sentado y llegan los discípulos de repente y le hacen 3 preguntas al Señor. ¿Cuántas preguntas? 3. Mire, esta es una enseñanza que nos lleva a comprender lo que la palabra dice y a estudiar la palabra dentro de lo que la palabra dice. Porque muchas veces nosotros queremos que la Biblia diga lo que nosotros queremos leer o lo que nosotros queremos escuchar. ¿Se ha fijado usted que siempre que hay guerra, inmediatamente la gente acude a pasajes como Mateo 24 para decir, ya ve lo que la Biblia dice, está pasando? O siempre que la tierra tiembla, la gente dice, sí, la Biblia dice que habrán terremotos. No estoy diciendo que eso no sea cierto, claro que sí. Pero debemos entender de qué está hablando la palabra y a qué se está refiriendo la palabra. Porque le tengo una mala noticia. Jesús no está hablando de señales para el arrebatamiento de la iglesia. Le tengo malas noticias. El arrebatamiento no tiene señales. No hay. No hay. El arrebatamiento es inesperado. Es decir, ahorita mismo puede suceder el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que lo que Jesús está diciendo es que estas son señales para el arrebatamiento. Ya usted se dará cuenta de que no es así. Jesús está respondiendo 3 preguntas que los discípulos le están haciendo. ¿Y cuáles son estas 3 preguntas? Primero, ¿cuándo serán estas cosas? Primera. Segundo, ¿qué señal habrá de qué? ¿De qué? De tu venida. Usted sabe que hay una diferencia entre venida de Cristo o segunda venida de Cristo y arrebatamiento de la iglesia. Y tercero, ¿qué señal habrá del fin del siglo? 3 preguntas. ¿Qué señal, primero, cuándo sucederán estas cosas? Segundo, ¿qué señal habrá de tu venida? Y tercero, ¿qué señal habrá del fin del siglo? Ahora, entendamos que todas estas preguntas se desprenden de un deseo que los discípulos tienen o de un malentendido. Los discípulos ven a Jesús como un libertador político inmediato. Recuerde, Israel está bajo el dominio de los romanos. Israel está viviendo una época muy complicada en este momento porque los reyes que tiene Israel no son puestos por ellos, son gobernantes romanos. Israel comienza a organizarse popularmente con algunas guerrillas para tratar de derrocar al imperio romano. Dentro de estas guerrillas tenemos, por ejemplo, uno de los grupos más prominentes, los macabeos. O también tenemos a los celotes, de los cuales uno de los discípulos del Señor había sido de ese grupo armado. Uno de los discípulos, Simón el celote. Este no era apellido. Este era él, como quien dice Simón, el guerrillero. ¿De dónde él venía? Entonces, esta gente veía en Jesús
una guerrilla más, un líder político más. Entonces ellos estaban pensando que el propósito de Jesús era quitar a Herodes, quitar el rey que había en Israel y establecerse él como rey. Por eso la gente, cuando él va entrando, bienvenido, el hijo de David. ¿Por qué cree que le llamaban hijo de David? Así como en Sudamérica, por ejemplo, a un líder político prominente le llaman hijo de Simón Bolívar, porque es un hombre que un político muy prominente en su época. Entonces, igual, el rey por excelencia, el rey libertador de Israel, había sido David. Y todo rey valiente que también quitaba un yugo de sobre ellos, le llamaban hijo de David. Ese es un título político. Tal vez usted se ha preguntado por qué le llamaban Jesús hijo de David, si él no es hijo de David. Bueno, hay una línea genealógica, pero más que todo es por el carácter de Jesús. Pero cuando la gente comienza a ver de que Jesús comienza a darle vuelta a las mesas, comienza a exhortarles, ellos dicen, bueno, ¿y este de qué lado está? Aún los discípulos. Por eso Pedro, usted entiende ahora por qué Pedro se incomodó cuando la gente comienza a irse. Y le dice, Señor, la gente se está yendo, el movimiento está perdiendo fuerza. Porque ellos veían en Jesús un líder político. Todavía después de resucitado, en Hechos de los Apóstoles, ellos le preguntan y le dicen, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es decir, quitarás el yugo de los romanos y te pondrás tú como rey sobre Israel. Esa es la pregunta. Y el Señor les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones que el Padre por su sola potestad ha puesto. Llegará el momento donde Jesús será rey sobre Israel y sobre el mundo, pero no de la manera como los seguidores de él lo piensan en ese momento. ¿Me está entendiendo? Entonces ellos piensan de que Jesús es un líder más y por eso le dicen, Señor, cuando ellos preguntan, ¿cuándo sucederán estas cosas? Es decir, ¿cuándo le damos vuelta al templo? Porque cuando Jesús dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, ellos lo ven como una manera de decir, Jesús, por este templo vamos a comenzar dándole vuelta. Eso es lo que ellos piensan. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué señal habrá? ¿Cuándo empezamos? Amén. Y cuando ellos están preguntando del fin del siglo, no están hablando del fin del mundo. Claro, Jesús responde de esa manera, pero ellos se están refiriendo al fin de esa etapa. ¿Está entendiendo? Al fin del momento cuando los romanos están gobernando sobre ellos. Cuando ellos preguntan, ¿qué señal habrá del fin del siglo? Es decir, ¿hasta cuándo los romanos nos van a dominar? Porque por lo menos en la deportación Israel sabía que eran 70 años que estarían fuera del pueblo, porque Dios lo había anunciado por sus profetas. Pero ahora bajo el yugo romano, que es algo diferente a lo que han vivido anteriormente, porque este yugo es ahí. La deportación, la diferencia es que los llevan cautivos a Babilonia. Pero ahora este yugo romano es en casa, es un arresto domiciliar. Están en su casa, están en su tierra, pero no son libres en su propia tierra. Amén. Entonces, a eso se refiere cuando preguntan ¿qué señal habrá de esto? Ahora, veamos la manera en la que Jesús responde a estas preguntas. Y lo vamos a hacer en orden ascendente, es decir, vamos a iniciar de la última pregunta hacia la primera. La primera pregunta es la última que vamos a, la primera pregunta que vamos a estudiar es la última que le hacen al Señor. Y es justamente esa. ¿Qué señal habrá del fin del siglo? ¿Qué señal habrá del fin del siglo? Entonces, ¿por qué lo vamos a estudiar de esa manera? Porque Jesús comenzó a responder de esa manera también. Oiga la respuesta de Jesús. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Antes del arrebatamiento de la iglesia, durante
la tribulación y la gran tribulación, para eso la iglesia no va a estar acá, porque la gran tribulación dura 3 años y medio, pero la tribulación comienza en el momento que la iglesia es arrebatada para estar en gloria con el Señor. Amén. Entonces, esto habrá antesala. La iglesia observará ciertos vestigios, ciertas cosas antes de la manifestación del Hijo del Hombre. Estos acontecimientos, como usted verá, no son situaciones nuevas. Han ocurrido durante toda la historia, por lo menos después del ministerio del Señor. La primera señal es el engaño por parte de los falsos cristos. Hemos llegado a un tiempo donde hay falsos ungidos. La palabra ungido es la misma palabra Cristo. Sin embargo, cristos falsos han habido desde la época de la iglesia primitiva. De hecho, el apóstol Juan dice que el espíritu del falso, o más bien que el falso Cristo o el anticristo, no es una persona, sino un espíritu. Y dice además el apóstol Pablo que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Aquel hombre inicuo manifestado a través de falsos ungidos, de personas que ganan adeptos. Pero por ejemplo, desde el tiempo de la iglesia primitiva tenemos a Bar Jesús, por ejemplo, un falso Cristo, un falso ungido, una persona que se hace llamar el ungido de Dios, pero que no es más que un impostor y un mentiroso. Hermanos, cuando la iglesia ve ahora situaciones ahora todavía más claras, más visibles, más latentes, es porque esto está cobrando fuerza para llegar al momento donde el pueblo de Dios esté tan confundido para preparar la plataforma para el anticristo, el grande de los falsos cristos, el inicuo, el hijo de perdición. La bestia también le llama la palabra. Este será un líder político carismático, capaz de unificar al mundo y establecer lo que se conoce como orden mundial. Amén. Pero mientras llega a eso, hay una proliferación de falsos ungidos. Hermano, este es un tema que no tiene nada que ver con la política partidaria. Pero yo no sé si usted se ha dado cuenta que a nivel mundial hemos entrado en una época, en una temporada, donde esto no solamente está en un plano espiritual. Sí hay un problema porque el pueblo de Dios ha caído en cierta idolatría hacia ciertos personajes. ¿Se ha dado cuenta de que para que el pueblo de Dios, por ejemplo en El Salvador, llene un estadio, tienen que traer a alguien del otro lado del mundo? ¿Sí? O sea, si dicen un pastor, un predicador de acá, unos hermanos que cantan aquí, un ministerio de acá del país, la gente no va. Porque la gente va esperando seguir esos grandes personajes, esas personas que tienen en alta estima, en grande admiración, pero no va en sí por seguir al Señor o por adorar a Cristo. Pero esta situación también ha trascendido a temas políticos, donde si vemos a nivel mundial, hermanos, hay líderes políticos que se están presentando como los salvadores, como los ungidos. En Centroamérica lo tenemos. En Sudamérica por ahí hay un líder político que está cobrando fuerza también esa idea. En Europa hay líderes políticos que también están gozando de plena admiración. Amén. El presidente de una de las naciones más importantes del mundo, usted sabe a quién me estoy refiriendo, que después de situaciones muy cuestionables, vuelve otra vez al poder después de un tiempo con una popularidad inimaginable. Eso, hermanos, es la plataforma del anticristo. Ese personaje que aparece, ese es el espíritu del anticristo.
Ese personaje que aparece para resolverle todos los problemas a la gente. Ese es el anticristo. El que viene y dice, están en guerra, no hay problema, yo les traigo paz. Yo me siento en el templo porque ahora me van a adorar a mí. Ese es el anticristo. El que busca siempre ser el salvador de todos los problemas de la sociedad y que la gente le vea con grande admiración y se postre delante de él. Pero esto no va a ser algo que va a aparecer de la noche a la mañana. No, paso a paso, poco a poco, el enemigo va preparando la plataforma y la silla donde el anticristo se va a sentar. Y esto se ha venido fraguando, se ha venido preparando desde tiempos inmemorables. No es nuevo que aparezcan líderes políticos que gocen de tremenda admiración, aun cuando hagan aberraciones. Usted ve a Adolfo Hitler, ahora uno de los personajes más odiados de la historia. En su momento, Alemania lo amaba. Sí, Adolfo Hitler no fue por odio que llegó allá a ser el Führer de Alemania. No, la gente lo veía con admiración. Los pueblos del mundo lo veían con admiración. A Mussolini en Italia lo veían con admiración. Estamos hablando de la Primera, Segunda Guerra Mundial. El líder del Imperio Otomano. Eran líderes que gozaban de una admiración tremenda de los pueblos. Y eran ese personaje, el que viene a resolver todos los problemas y a solucionar todo. Poco a poco la geopolítica ha ido demostrando de que se está preparando, hermanos, la plataforma para un líder mundial, para organizar todas las cosas en el centro de un solo poder, de un solo líder, de una sola persona, en la concentración del poder, en un solo ser, en un solo pensamiento. Hermano, ese es el espíritu del anticristo. Nos vamos acercando más hacia ese momento donde todos los puntos están, hermanos, las piezas están encajando perfectamente para la preparación de un líder mundial. Pero nosotros no estamos esperando eso, estamos esperando la aparición del Señor, estamos esperando nuestra reunión con Él para vernos allá, gloria al Señor, y reinar eternamente en su presencia. ¿Qué pasa? Estos falsos cristos, falsos ungidos, le dice, mire, no se preocupe, todo va a mejorar. El creyente que lee la Biblia sabe que nada va a mejorar. Amén. No ande creyendo en cosas, hermanos, sin base. Nada en este mundo va a mejorar. Vamos de mal en peor. Vamos a ir empeorando cada día más, porque este mundo está con dolores de parto, dice la Biblia. Y los dolores de parto no menguan. No, esto va a ir en aumento. Más y más. La proliferación. Siempre han habido falsos cristos, pero esto ha ido escalando hasta este momento. Y seguirán habiendo falsos cristos después del arrebatamiento de la iglesia. Sí, los habrán, hermano. El anticristo es el falso Cristo manifestado después del arrebatamiento de la iglesia. Es decir, no se confíe, no crea, porque hay gente que dice, no, yo estoy esperando ese líder mundial. No, eso no lo vamos a ver nosotros. Antes de eso la trompeta suena y la iglesia del Señor es levantada. Así lo creemos según la palabra. Alabado sea el Señor. Segundo, Jesús dijo que habrían guerras, conflictos entre las naciones. Habrán guerras, rumores de guerra, situaciones conflictivas, una nación contra otra nación. No es nuevo que hayan guerras en el mundo. De hecho, acabamos de vivir una época donde desde el año 2000 a la época, por lo menos en América, en Europa, es donde menos guerra ha habido casi que en toda la historia mundial, la historia humana. Tenemos por lo menos unos 20 años donde no hubieron mayores conflictos más que en Medio Oriente, que como yo siempre he dicho, lo que está pasando en Medio Oriente es un pleito de familia. Es un pleito familiar. Son pueblos hermanos. Esos son pueblos hermanos.
descendientes son culturas abrahámicas. Unos vienen de Ismael, otros de Esaú. A Jacob, que es el pueblo escogido de Dios, no lo vamos a negar. Pero es un pleito, finalmente un pleito familiar, que no es nuevo, siempre ha habido también ese pleito. Siempre, durante toda la historia. Pero, por lo menos en América, es donde menos guerra ha habido en los últimos años. Pero estamos ahora en situaciones amenazantes. Y a veces, hermano, eso nos llena de zozobra, de angustia. Cuando la iglesia del Señor lo que debe estar es feliz porque el Señor viene pronto. Pero hubieron guerras, por ejemplo, la guerra en el año, entre el año 66 y el año 70, que ya más adelante voy a hablar de eso. Después de Cristo, menos de 50 años después de la ascensión de Cristo, donde en Jerusalén murieron alrededor de 66,000 personas, según los registros. Oiga bien, 66,000 personas. Y si a eso le sumamos las dos guerras mundiales del siglo pasado, que cobraron millones y millones de personas, solo nuestro país, la guerra civil, que duró alrededor de 12 años, cobró miles y miles y miles de personas. Que más de alguien acá perdió un familiar durante esa guerra. Ahora, estos conflictos siempre han habido, siempre habrán. Lo que pasa es que como los falsos cristos vamos en escala. Y cada vez más estamos viendo que los conflictos mundiales van escalando de una forma todavía más grave, en el sentido de que se está preparando la gran guerra. Antes de la venida del Señor, después del arrebatamiento y antes de la segunda venida, el mundo se unirá bajo el gobierno de este falso Cristo para hacer guerra contra el Señor. Eso lo vemos en Apocalipsis. Y cuando el Señor desciende en la Nueva Jerusalén con la iglesia, el Señor destruirá el gobierno mundial con la espada de su boca, dice la palabra. Pero siempre habrá guerra. De hecho, el ambiente de guerra es un ambiente que todavía más nos anuncia la aparición del anticristo. Porque el anticristo encuentra un mundo en guerra y él viene a ofrecerles paz. Eso lo dice la Biblia. Un pacto de paz que romperá 3 años y medio después para declararse la gran tribulación, que es el juicio de Dios sobre el mundo y también el derramamiento de la ira de Satanás sobre el mundo. ¿Por qué le llamamos gran tribulación? Porque durante esos 3 años y medio, por eso dice Apocalipsis, ay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido con toda su ira sobre ellos. Es decir, durante la gran tribulación estará el derramamiento de toda la ira de Satanás contra la humanidad, pero también toda la ira de Dios se va a derramar sobre los que se queden, hermanos. Por eso dice la misma palabra de Dios, de que será tiempo difícil, habrá gran tribulación, cual nunca ha habido desde el final, desde los inicios del mundo, y nunca más la habrá. Será el derramamiento de toda la ira. Por eso estamos escapando de la ira venidera. Estamos huyendo, nos estamos preparando para encontrarnos con el Señor antes que la ira de Él sea derramada sobre el mundo. Satanás viene a través del anticristo a propiciar un ambiente de paz entre las naciones, pero es una paz efímera. ¿Se ha dado cuenta usted de la tensión que hay a nivel mundial en cuanto a esto? Estamos en un hilo de una tercera guerra mundial. Estamos pendiendo de un hilo y usted dice, hermano, ¿y a mí qué me interesa si eso es por allá? Le debe interesar mucho. Mucho. Primero, nos debe interesar en el sentido espiritual. Porque cuando el Señor dijo que estas cosas sucedieran, deberíamos estar erguidos
¿Cómo? Erguidos, levantando la cabeza, mirando hacia arriba. Aleluya. Más preparados que nunca. Pero también nos debe interesar porque mientras estamos acá en esta tierra, los conflictos mundiales siempre traen hambruna, siempre traen escasez, siempre traen desgracia al mundo. Ninguna guerra debería ser motivo de gozo para ningún cristiano. No, que mueran personas civiles, eso del bando que sea. A la iglesia eso no le debe alegrar. Yo veo a veces, hermanos, y quizás esto sea un poco polémico lo que voy a decir, pero hay personas que se alegran, por ejemplo, por los ataques de Israel hacia otra nación, y se alegran porque están muriendo otras personas allá. Si hasta Dios dice, yo no quiero la muerte del impío, ¿y yo por qué me voy a alegrar por la muerte de ellos? No debe ser motivo, así como tampoco debe ser motivo de alegría que un israelita muera. No, para ninguna manera. Y nuestra oración, como dice el apóstol Pablo, más que oración por paz, que es un versículo del Antiguo Testamento, nuestra oración, porque hay que tener cuidado, orar por paz en este tiempo, porque el que trae paz es el anticristo. Amén. Hay que tener cuidado. Nuestra oración es la oración de Romanos. Dice Pablo, mi oración para Israel es para arrepentimiento. Porque Israel es el pueblo que aborreció a Dios, que no le reconoció, que cerraron sus oídos. Y el Señor dijo, he aquí delante de ti tu visitación. Ojalá supieras quién es el que camina en tus calles, oh Jerusalén. Sí lo dijo Jesús. Entonces nuestra oración debe ser para que Israel ojalá se arrepienta, para que también se arrepienta el pueblo de Irán, para que también se arrepienta, hermanos, el vecino que tiene a la par usted ahí que no ha conocido al Señor, como se arrepienta todo aquel que no ha conocido a Cristo o que le ha conocido pero está alejado de Él. Esa debe ser nuestra oración, que vengan al conocimiento de la verdad. Pero a veces opinamos de temas meramente políticos, de meramente de geopolítica, ¿verdad? Movimientos estratégicos a nivel mundial que nada tienen que ver con la voluntad de Dios. Eso es todo un movimiento de piezas preparando la plataforma para el aparecimiento del anticristo. ¿Ha visto usted lo que dice la Biblia? Dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y la iglesia pidiendo paz. Entonces diríamos que el aparecimiento del anticristo es una respuesta a la petición de la iglesia. Aleluya. Mire que es destrabado. Más bien debemos de centrarnos en orar de acuerdo a lo que la Biblia dice y esperar. Porque la paz vendrá hasta que el Rey del universo, el Rey de Reyes, esté instaurado en su reino milenial y reinará sobre todas las naciones. Los que han creído y confesado su nombre, Él será Rey eterno para siempre, dice la palabra. Pero las guerras siempre, hermanos, afectan la sociedad, el mundo, y siempre es causa de tristeza. El Señor habló de que las guerras vendrían, que aparecería este rey, un príncipe, lo llama la Biblia también, líder político, que hará guerra y no sabemos de qué manera, de qué forma obligatoria, hará que los reinos del mundo se levanten contra el Señor. Bíblicamente, o sea, lejos de toda situación actual, descontextualizando la palabra, ¿cuándo el Señor defenderá a Israel? Después de la gran tribulación. Estas verdades a veces no nos gustan, pero es la verdad bíblica. Israel no se puede escapar de la gran tribulación, porque la gran tribulación no es para la iglesia. ¿Me escuchó? La gran tribulación no es para la iglesia. La gran tribulación tampoco es para otra nación. La gran tribulación es el trato de Dios con Israel.
¿Y yo quién soy para decirle al Señor que no haga como Él ha dicho en su palabra? El reloj profético está en pausa. Estamos en la semana 69. Y la semana 70 se cumple con el derramamiento de la ira de Dios sobre Israel. Es el tiempo de la angustia de Jacob. Así se llama en el Antiguo Testamento. Amén. Es el tiempo de la angustia de Jacob. Es el tiempo, es el día del Señor anunciado en el Antiguo Testamento. Es el derramamiento de toda la ira de Dios por la rebeldía de Israel durante toda la historia. Israel ha sido un pueblo rebelde contra el Señor. Y el creyente rebelde también, pues también se va a quedar para soportar la ira de Dios. Aleluya. Así que más vale que nos pongamos a cuenta con el Señor. Porque si no también vamos a tomar de la copa de la ira de Dios. Pero debemos de ponernos en ese lugar, en ese sentido, porque aún en los tiempos antiguos, cuando Dios defendió a Israel, cuando el pueblo se humilló y se arrepintió delante de Él. ¿Por qué nuestra oración debe ser que Israel se arrepienta, que Israel se humille? Porque cuando se humille, cuando se arrepiente, entonces el favor de Dios estará con su pueblo. Es lo que la Biblia dice. Pero a veces, hermano, porque tomamos solamente el pasaje del libro de los Salmos, pedid por la paz de Jerusalén. Pero ¿en qué contexto se dice? ¿A quién se le dice? ¿Quién lo está diciendo? Y echamos a todo un lado todas las bases bíblicas que le he mencionado en este momento. Yo no estoy diciendo no hay que orar por Israel. Sí, hay que orar por Israel, pero hay que orar de acuerdo a los principios del Nuevo Testamento. Oremos para que se arrepienta. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Dice Pablo. No, en ninguna manera. Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Pero también la iglesia es el pueblo de Dios. Amén. No lo ha desechado. Y nuestra responsabilidad, hay que orar por Israel. Sí, hay que orar para que se arrepienta. Para que ojalá más judíos confiesen a Jesús como Señor y Salvador y también vuelen en el rapto de la iglesia. Y los que se queden sean purificados a través del tiempo de la gran tribulación antes de la venida del Señor en su manifestación. Bueno, tercero, el Señor dijo que antes del final habría devastación en todo el mundo. Especialmente el Señor dijo de que habrían enfermedades, habrían pestes, habría hambre, habría terremotos en diferentes lugares. ¿Se ha dado cuenta, hermano, lo que dije hace un momento? Que cuando tiembla la tierra, hasta la vecina que estaba oyendo allá reggaetón, comienza a poner el poderoso Israel. Sí, todo el mundo. Medio, ahí está. Ay, Señor. Gracias. Y la gente, el peor impío comienza a poner hasta salmos, ¿verdad? Que cuando Jehová habla, la tierra tiembla. Y todo el mundo se llena y toman este versículo. Ya ve, el Señor viene pronto, dice, porque la Biblia dice que está temblando, ¿verdad? Y los terremotos son señal. No, son señal del fin. Todas estas son señales del fin, no del arrebatamiento. Porque ya le comprobé que después del arrebatamiento habrán falsos cristos. Después del arrebatamiento habrán guerras todavía. No se acaban. Después del arrebatamiento habrán enfermedades. Mire, una de las cosas más tremendas que nos dejó el COVID-19 fue el hecho de que aún muchos pastores, predicadores cambiaron su teología, y yo escuché a muchos diciendo, ya estamos en la gran tribulación. Hubo gente que dejó de creer que la iglesia sería arrebatada antes de la gran tribulación y dijeron, ya estamos en la gran tribulación, negando todo lo que la palabra dice. Ahora, yo quiero decirle de que esto de las pandemias no es algo nuevo tampoco. De hecho, esta pandemia que tuvimos más sonó a pandemia que pandemia. Ahí se la dejo. Pero históricamente, yo tengo acá las 5 pandemias más grandes que han habido en toda la historia de la humanidad. Por ejemplo, una reciente
el VIH-Sida, declarado pandemia en 1981, sin cuarentena, oiga bien, ha cobrado hasta la fecha alrededor de 38 millones de personas. Oiga bien, la plaga de Justiniano, estamos hablando del año 541 al 542 después de Cristo, 45 millones de personas. La viruela, cuando no había vacunas para ello, entre el 1520 al 1521, más o menos en la época que América fue descubierta, 56 millones de personas. La fiebre española de 1918, estamos en el siglo pasado, a 1919, en un año, 49 millones de personas. Y la peor de todas, la peste negra, en el 1347 al 1351, oiga este dato, 200 millones de personas murieron. ¿Sabe cuántas personas han muerto desde el 2020 hasta la fecha, entre comillas, por el COVID-19? Esta fecha, este dato yo lo actualicé anoche de los datos de la Organización Mundial de la Salud. 6.3 millones de personas. Hermano, eso es una hormiguita a la par de un elefante. ¿Me está entendiendo? ¿Sabe qué le estoy diciendo con esto? Que siempre han habido este tipo de situaciones. No es algo nuevo. Porque la gente se sorprende por estas cosas. No siempre han estado. Van escalando. Y le digo, después del arrebatamiento de la iglesia, seguirán habiendo pestes sobre el mundo. El asunto del clima, el calentamiento global del que se habla. Hermanos, llegará a un punto, y tal vez usted ha ido analizando cómo los tiempos poco a poco van cambiando, ¿se ha dado cuenta de eso? Pero llegará un punto donde la Biblia dice que caerá granizo del cielo durante la gran tribulación, que van a ser marquetas de hielo, que van a ser capaces de matar personas, hermano. No habrá techo que pueda resistir. Ahora, mientras llegamos a eso, todos los asuntos se tienen que ir dando, se tienen que ir completando hasta llegar al punto cúlmine del éxtasis, del dolor de parto más grande que se dará durante la gran tribulación. Pero como se le he venido diciendo, si le somos fieles al Señor, nosotros ya no estaremos para ese momento. Bueno, no los veo tan convencidos. Entonces, hay una situación tremenda en cuanto a esta devastación en el mundo. Hambre. Han habido hambrunas terribles sobre la tierra. Pero aquí voy a hablar ya de una crisis que no tiene tanto que ver ya con geopolítica, con naciones, con la tierra temblando, con pandemias, con hambre. Eso tiene que ver con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque la gente solamente se centra en estas señales, pero ignora las señales que tenemos dentro de la iglesia. Y sabe usted que Jesús también dijo que mientras nos acercamos al fin, habrá entrega de creyentes a tribulación. Y esto se refiere al sufrimiento del cristiano, que ha sucedido desde tiempos inmemorables. Y aquí yo me preocupo, porque la iglesia del primer siglo sufrió. La iglesia durante toda la historia ha sufrido. Y yo le pregunto, mi estimado, mi querido hermano, ¿y usted qué ha sufrido por la causa de Cristo? ¿Qué tribulación? ¿Qué padecimiento? Si por un dolor en el pelo, no, yo no sigo a Cristo. Le extendí la mano a la hermana y no me saludó. Así que no, ya no voy a la iglesia, ya dejo al Señor. Qué risa le diera a los cristianos del primer siglo, hermano. Esas excusas, hermano. Eso les daría risa. Porque ellos, ni aunque los metieran en un perol de aceite hirviendo, no negaban a Cristo. Aleluya.
Y la gente que dice, no, dice, es que no hay amor. No hay amor. ¿Y qué amor es el que esperamos? Si a mí me basta el amor de Dios, hermano, en mi corazón. Porque sobre mí, dice la Biblia, se ha derramado el amor de Dios. ¿En cuánto se ha derramado el amor de Dios? En el sufrimiento. Y yo creo, hermanos, que poco a poco el sufrimiento del cristiano se va acercando más ahora de manera diferente. El problema es que mucha gente no siente que está sufriendo porque está siendo arrastrada por la corriente del mundo. El sufrimiento del cristiano en el último tiempo es porque no encaja en el sistema mundano en el que hoy estamos viviendo. ¿Sabe con qué compara el apóstol Pedro los tiempos de la iglesia actual? Dice Pedro que nosotros deberíamos estar como el justo Lot en Sodoma y Gomorra, viendo la nefanda corrupción que había en aquellas ciudades. Y Lot afligía su alma cada día al ver la corrupción, al ver la maldad, al ver la concupiscencia, al ver el pecado que había en la ciudad. Él se afligía y él entendía que no pertenecía a ese sistema. Oh, gloria al Señor, que él no era parte de esa corrupción. ¿Quiere usted oír un mensaje donde hay pocos amenes? Háblele a la iglesia que Cristo viene. La gente está arraigada en el mundo. El que está recién casado es que me acabo de casar. El que no se ha casado es que no me he casado. Solo los que ya tienen un buen rato de estar casados es que venga Cristo. Amén. Aleluya. Pero estamos en eso. Al que le gusta el café no quiere tampoco que el Señor venga. Quiere seguir tomando café, pues. Quiere seguir comiendo frijolitos. El que está construyendo dice, no, que no venga Cristo, que quiero terminar mi casita. El que tiene ahí su posesión, no, todavía que no venga. Quiero ver crecer mis hijos. Hermano, esta es la generación de cristianos más cimentada, más arraigada en el mundo. Esta es la generación que no quiere volar con Cristo. Perdóneme, pero es la verdad. Bueno, y si es la verdad, ¿para qué pido perdón? Pero es la generación que no quiere volar con Cristo. Estamos arraigados. ¿Por qué? ¿De dónde sacamos que estamos arraigados en el mundo? ¿En qué tanto se congrega, hermano? ¿En qué tanto ora? ¿En qué tanto le gusta venir a los ayunos? Aleluya. De ahí sacamos la idea. Porque ¿a qué vamos al cielo si no a estar con el Señor siempre? Dice Pablo, así estaremos siempre con el Señor. Y si usted 2 horas de culto ya está que se quiere ir, que se quiere levantar y no quiere estar con el Señor, ¿cómo le voy a creer que quiere ir a estar una eternidad con Cristo? Si es aquí donde debemos demostrar de que amamos la presencia del Señor, que queremos estar cerca de Él. Alabado sea Dios. De ahí, hermano, estamos arraigados. Cualquier cosa nos quita el impulso de venir a la casa de Dios. Cualquier cosa. Es que basta, hermano, de que usted vea una nube por allá. Va a llover, dice, no voy al culto. Es que basta, hermano. Basta que llegue un familiar a visitarle. Y más, correcto. Y más si viene a Estados Unidos. Si un mes está, un mes no lo vemos en el templo. Aleluya. Cualquier cosa. Yo vengo todavía de ver ejemplos de aquellos hermanos que si un familiar llega, sí que yo voy para el culto. Bueno, si quiere me espera, yo voy al culto y después regreso y platicamos lo que tenga que platicar conmigo. Pero he venido de lejos, no importa, pero yo tengo que ir al culto. O si no, vamos al culto, vamos y cuando vengamos hacemos lo que hay que hacer. Así era antes, hermano. Yo vi ejemplos todavía así. Ahora no.
Ahora cualquier cosa, a la vuelta vive, ¿sí? El que lo va a visitar ahí a la otra cuadra. No voy a ir al culto porque vi que me vino a visitar la vecina. No, dígale que regrese después, hermano. El tiempo de Dios es el tiempo de Dios. Hay que dedicarle el tiempo, hermanos, el esfuerzo, nuestro sacrificio al Señor. Pero estamos arraigados en este mundo. Parece de que no nos queremos ir, como la mujer de Lot. Aleluya. Que salió de la ciudad y todavía no, pero es que ya me quedaron aquellas cositas. Allá me quedó aquello. ¿Qué dolor me da esto, hermano? Mire, no piense en nada de eso. Si su mirada está puesta en el cielo, a eso se refiere Jesús cuando dice: erguíos, levantad vuestra cabeza. El apóstol Pablo dice: poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo el Señor, y no en las de la tierra. Miremos para arriba, donde está Cristo, de donde también esperamos a nuestro Salvador. Hermano, dejemos de arraigarnos a este mundo y centrémonos más en lo eterno. Porque hay gente que está viendo allá las señales. Ay, qué tremendo lo que está pasando en Irán, en Israel. No, qué tremendo lo que está pasando en su vida espiritual. Y no se ha dado cuenta que el diablo ya días le tiró misiles a usted ahí. Y le han explotado, hermano. Y tiene la vida espiritual hecha ruina. Aleluya. Y usted pensando allá en Israel, en Irán. No. Vea cómo está su relación con el Señor. Cómo está nuestra vida con el Señor. Porque si no nos sentimos incómodos, si no sentimos de que como que no encajamos. Jovencito, usted en la escuela no siente como que no encaja ahí con sus compañeros. O si siente que encaja, pues estamos en problemas. Pero usted no se siente un poco raro en medio de tanto niño malcriado ahí. O usted, hermanita, no se siente incómoda cuando de repente tienen que venir de particular y la hermana llega ordenada, vestida, así como viene aquí al templo, ¿verdad? Bien decente. Y ve el montón de muchachitas allá empantalonadas, minifalda, todas pintadas. ¿No siente usted como que no cabe ahí? Ah, bueno. Es el silencio, ¿verdad? No siente como que no encaja. O usted, hermana, en medio de tanta vecina chambrosa, no siente que usted como que no cabe ahí. Aleluya. Como que usted dice: que yo no pertenezco aquí, que yo no soy así. Porque es que yo soy ciudadano del reino de los cielos. Aquí somos peregrinos y extranjeros. Si es para el Señor, déselo fuerte. Y un peregrino y extranjero es visto raro. Se fija cuando llega alguien que no es del lugar. ¿Y este dónde ha venido? Dice: qué raro habla. Qué rara la cultura. Qué raro cómo se comporta. Porque no es de ahí, no pertenece ahí. Pasará un tiempo para que se adapte. Pero nosotros no debemos adaptarnos al sistema de este mundo. Jamás, hermanos, debemos de echar raíces acá. Lot, el problema de Lot es que él y su familia pensaron de que habían llegado a Sodoma y Gomorra para vivir ahí. No lo vieron como algo pasajero. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dijo el Señor. No debemos vivir como el mundo vive. No debemos hablar como el mundo habla. No debemos, hermanos, relacionarnos como el mundo se relaciona. No debemos tener las mismas expectativas. No debemos tener la misma mentalidad. No debemos llenarnos de los mismos placeres. No debemos tener las mismas aspiraciones. La aspiración de la iglesia es volar al cielo. Es recibir al Señor en el aire. Es volar con Cristo en el arrebatamiento. Aleluya. Esa es nuestra aspiración. Hermano, pero no es cierto que estamos pensando en tantas cosas. Y no estoy diciendo, y no quiero caer en aquellas situaciones que algunos cayeron en algún momento de decir, aquella secta, ¿verdad? Miren, entonces Cristo ya viene, ya los estudiantes ya no estudien porque el Señor ya viene. Ya no trabaje porque el Señor ya viene. No. Siga estudiando. Siga trabajando. Pero,
que eso sea algo que nos ayude a sostenernos, a desarrollarnos, a estar, hermanos, pues buscando quizás un mejor estatus de vida, pero mientras tanto no se nos olvide lo que somos: siervos del Señor, sierva del Señor, hijo de Dios, ciudadano del reino de los cielos. O sea que si el Señor viene, hay que se quede el título, hay que se quede la casa, hay que se quede la moto, hay que se quede el carro, hay que se quede todo. Pero yo me voy con el Señor. Para eso debemos nosotros perseverar. Y eso es lo segundo que Jesús dijo: de que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿De qué está hablando Jesús ahí? De la deserción de creyentes. De la gente que se deserta tan fácilmente. Hoy que tenemos tantas facilidades, yo no sé si se ha dado cuenta, pero tenemos acá entre nosotros, por ejemplo, hermanos que tengan, ¿qué? 25 años de perseverar en el Evangelio. ¿Hay algún hermano o hermana que tenga ese tiempo? 25 años ya de estar en el Evangelio. ¿Van acá? ¿Amén? ¿Alguien más? ¿20 años? Todos estamos nuevos, pues. ¿15 años? ¿10 años? Bueno, ¿y cuántos tienen? Uno aquí. Bueno, ¿y cuántos tienen ustedes, pues? 5 años, pues. Por ahí va. Preguntaba esto porque los hermanos que ya tienen por lo menos, vean lo que voy a decir, 25 años atrás, era rarísimo ver que un hermano dejara de seguir al Señor. Muy raro. La gente era muy perseverante. Pero hoy, cada vez más, el otro domingo hay, dice. Como que es a Metro, que lo están invitando. No, si le invitan a Metro, rápido. Aleluya. Y poco a poco se va enfriando. Oiga la palabra que Jesús usa: enfriar. ¿Y qué es enfriar? Es un proceso. Poco a poco, usted va dejando de congregarse, ahí lo va enfriando el diablo. Poco a poco, usted deja de orar, ahí lo va enfriando. Amén. Hay hermanas que a la hora del culto se acuerdan que lavan, hombre. Toda la mañana en Facebook, pero a la hora del culto, ¿ves? Tengo que lavar. A la hora del culto. O el hermano a la hora del culto, ya que hoy que viene ya lo de las milpas, ¿verdad? A la hora del culto se acuerda que tiene que ir a abonar la milpa. ¿Sí? A la hora del culto se acuerda que tiene que ir a la Unión a comprar. Todo, a la hora del culto tenía que hacer esto. ¿Sabe qué es eso? El amor se está enfriando. Cuando uno ama a Cristo desde la mañana, dice: hoy hay culto y tengo que estar en la casa de Dios. Cuando uno ama al Señor, uno dice: tengo que orar a tales horas. Mire, es libre que oremos y no oramos. Ya nos tocará como Daniel. En los tiempos de Daniel en Babilonia, donde prohibieron que se orara a Dios, Daniel no tuvo miedo. Él siguió orando 3 veces al día, como lo hacía. Y no se encerró, no, abrió las puertas, las ventanas, para que vieran que él adoraba y servía al Dios de los cielos. Hermano, ¿sabe qué significa que Daniel oraba 3 veces al día? Que para Daniel era como comer, buscar la presencia de Dios. Que era como alimento. Que era, hermanos, una necesidad estar en la presencia de Dios. Así deberíamos también nosotros sentir la necesidad de buscar a Dios cada día. Y entre paréntesis, esto es para nuestro beneficio. Sí, porque si yo me congrego, eso no lo beneficia a usted, me beneficia a mí. Y si yo le insisto en esto, es por su beneficio. Es para que usted crezca espiritualmente, para que esté preparado.
Hermano, hay una lucha, sobre todo en el ministerio en este tiempo. Es que hay que entregarle cuentas al Señor. Y yo acomodé lugar. Quiero presentar mis manos limpias delante del Señor. Que si alguien se queda, o en el peor de los casos, con todo dolor de mi alma, si alguien se condena, que no sea porque aquí se le ocultó la verdad. Que si alguien se va a condenación, que estos mensajes, ojalá, hermano, que no sea así. Ojalá que a tiempo reflexionemos. Pero si fuera el peor de los casos y alguien quiere prescindir en su rebeldía, pues allá esas palabras le van a sonar como martillo. Y se va a acordar de cuántas veces Dios le habló y decidió cerrar sus oídos a la voluntad, al propósito de Dios. Es tiempo que nos afirmemos y que la palabra de Dios arda en nuestro corazón. Que el Espíritu Santo arda en nuestra vida, hermano, para estar preparados para ese momento. ¿Por qué digo esto? Porque la deserción, el deseo, estamos viviendo el tiempo peligrosísimo donde la batalla del diablo es en la mente. El diablo no está respetando, hermano. Los demonios están poniendo pensamientos en toda la gente. Por eso usted se fija de que estamos viviendo tiempos donde la gente solo de desánimo habla. ¿Se ha fijado en eso? ¿Y cómo anda, hermano? Aquí desanimado todo el tiempo. Pablo garroteado. Y a mí me gusta tanto ese cuadro allá en aquella ciudad. Cuando lo sacan a Corinto, en la entrada de Corinto, no de aquí de Morazán, sino de la ciudad de la Biblia, Macedonia, donde a Pablo lo sacan a la ciudad y lo apedrearon. Yo creo, hermanos, de que ese es un caso de resurrección. Pablo quedó muerto, tirado. Y los hermanos llegaron y lloraron al ver a Pablo todo golpeado por las piedras. Y Pablo se levantó, se sacudió y dijo: ¿qué es lo que pasó aquí? No, que te apedrearon. Nos vamos para adentro a predicar otra vez. Aleluya. A predicar. Pero te van a matar. ¿Por qué me maten? El Señor me va a resucitar de nuevo. Aleluya. Vamos para adentro otra vez a predicar. ¿Se da cuenta? Pablo no dijo: ay, qué barbaridad. El Señor cuando se me apareció no me dijo que me iba a pasar esto. Yo pensé que servir a Cristo era galán usted. Pero mucho cuesta. Yo ya no puedo, ya me siento desanimado, estoy triste. ¿Sabe por qué andamos así? Porque no oramos. Porque no nos congregamos, porque no leemos la Biblia, porque nos llenamos de tanta basura que hay por ahí, hermano, en las redes sociales y en tanta cosa, en centros de entretenimiento solamente, pero no nos estamos llenando de Dios. Cuando nos llenamos de la palabra, vemos grandes hombres que sufrieron y nos damos cuenta que el sufrimiento nuestro, eso es pequeño en comparación a lo que esos hombres padecieron. Mire, y lo voy a decir aquí públicamente porque Dios sabe que es cierto. Cuando uno siente una prueba grande, y yo veo a estos hombres, a hermano Samuel y a hermano Oscar, ¿se ha fijado que estos hermanos confirman bastante la palabra? Y a veces usted que está sano. Y yo dije: ¿qué estará diciéndome? Usted ve la voz de estos hermanos cómo destaca. Amén. Amén. Y no para aplaudir así. ¿Se ha fijado eso? Yo cuando me siento así, digo una prueba, una enfermedad o algo, y yo veo a mano Oscar, a mano Samuel, digo yo que inútil soy. Yo no estoy pasando lo que los hermanos están pasando. Y si ellos están gozosos, yo como no voy a estar gozoso también. Pero usted lo ve cuando viene al culto. Usted ve ese gozo. Amén. Usted se da cuenta de eso. Usted se da cuenta de que hay gente que está pasando quizás situaciones peores a las que estamos pasando nosotros, pero que el diablo les ha robado quizás la salud, les ha robado la fuerza, pero el gozo no se los ha robado todavía. Y si ese gozo está ahí, hermano, si esa alegría, si ese regocijo, entonces estamos firmes en la palabra. Gloria a Dios. Entonces, este asunto de la deserción de falsos creyentes nos anuncia también que el fin está cerca. Una vez un hermano, y con esto voy finalizando,
me dijo, si yo me quedo el primer viaje, me dijo, no, no hay problema, en el segundo me voy. Es que esto no es bus para la unión, hermano. Si me quedo el primero, me voy en el segundo. Me dijo. ¿Y cómo es eso? No, me dijo, pues sí, la Biblia dice que durante la gran tribulación todavía hay esperanza. Ajá, sí, sí, le digo, pero ¿de qué manera? No, pues de que si yo no me dejo poner el sello de la bestia, entonces me puedo salvar todavía. Mírele. Honestamente, para mí, mi criterio, es uno de los pasajes más oscuros en cuanto a interpretación bíblica. Pero supongamos que es así. Le voy a poner el cuadro. Usted se queda del arrebatamiento de la iglesia. El anticristo dice que nadie va a poder comprar ni vender sin la marca de la bestia. Sumado a eso, va a haber una gran escasez que la Biblia dice que la gente comprará a grandes cantidades aún el estiércol de paloma. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Que habrá tanta escasez de que la gente va, o sea, lo que va a poder comprar usted es eso. O sea, el que pueda comprar lo que va a comprar es eso. ¿Me está entendiendo? Entonces, supongámosle, está bien. Usted dice, no me voy a poner la marca de la bestia. Supongamos que tiene esa fuerza de voluntad. Pero si se enferma, no va a poder ir a un hospital. No va a poder comprar ni una bolsa de agua. Yo, hermanos, cuando veía esto durante la pandemia, durante ese tiempo, cuando se pusieron aquello del DUI, a mí casi me llevan preso, ¿sí? Yo me equivoqué. Yo pensé que ese día me tocaba salir y yo bien tranquilo iba para el mercado de San Miguel, entrando, mi mamá a mí me mandaba a comprar. Y yo iba entrando al mercado y estaba ahí el agente de la policía y me dice, présteme su documento. Y yo bien tranquilo me lo saqué. Yo seguro que ese día me tocaba. Y me dice él, mire, su terminación es tal y ahora no le toca este número, le toca al otro. Y en ese tiempo el que salía así lo mandaban a cuarentena. Y le digo yo, fíjese, señor, que yo estaba seguro que hoy me tocaba, pero no le toca, me dijo. Lo que le toca es esto. Mire, le digo yo, ¿por qué no me deja irme? Me voy a ir para la casa. Y yo le prometo que me voy a fijar bien para la próxima. Pero yo y al final el policía muy amablemente me dejó irme. Pero yo cuando iba de regreso, yo iba pensando y decía yo, hombre, qué tremendo. No podría comprar $1 de tomate porque no me toca hoy. Y rápidamente vino a mi mente la gran tribulación. Así va a ser. El que no tenga la marca de la bestia no puede comprar ni vender. Usted puede decir, no, ahí la voy a pasar tranquilo, ahí tengo 10 gallinas, nadie se las va a comprar. Y no va a poder vender. El anticristo va a tener un control total sobre el mundo. Amén. Total. Una manera inimaginable. Ahora, ¿va a soportar usted esa presión? ¿La va a soportar? Ahora, ¿qué es lo que nos fortalece a nosotros en este tiempo? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quitado también con la iglesia. Por eso dice Pablo, hay quien ahora detenga el misterio de la iniquidad, y quien lo detiene a la fecha es el Espíritu Santo. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo se va también. Hermano, si hoy que tenemos el Espíritu Santo nos cuesta tanto servirle al Señor, imagínense sin Espíritu Santo. Imagínense que usted vea allá, hermanos, la guillotina para cortarle la cabeza. Y que le diga, va a confesar a Cristo, lo va a negar. Y si usted niega a Cristo, ahorita lo marcamos, usted puede llevar una vida tranquila, sin ningún problema. Todo el engaño de Satanás sobre el mundo. Hermano, no hay que esperar que ese momento llegue. No hay que esperar ese momento. Hoy que tenemos oportunidad, seámosle fieles al Señor. Que ese amor por Cristo no mengue, hermano. El diablo puede usar tantas cosas, que a su familia, las presiones del mundo y todo, para que volvamos atrás. No, mantengámonos firmes. Que ese amor por el Señor se encuentre ardiendo, que no se enfríe. Hermano, que el amor por el Señor, por su presencia, por su obra, esté más fuerte que nunca, para que estemos preparados para el momento de la venida del Señor. Apenas logré responder la primera pregunta en base a las palabras de Jesús.
Así que la próxima semana, el próximo domingo, respondemos las otras dos preguntas. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Y la otra pregunta es, ¿qué señal habrá de tu venida? Porque apenas hemos hablado del fin del siglo. ¿Qué señales habrán antes del fin? Le dije, siempre han habido y habrán falsos cristos aún después del arrebatamiento de la iglesia. Han habido conflictos, guerras, devastaciones. Claro, hoy la vemos más fuertes, sí, pero es porque también ya viene el Señor. ¿Cuántos lo creen? Ya casi la trompeta suena y seremos reunidos con Él. Pero también mientras ese momento va llegando, la deserción de falsos creyentes, el enfriamiento espiritual es una señal de ello. La mezcolanza, porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Por eso, hermanos, luchemos, esforcémonos para lograr ser nosotros uno de esos escogidos. Amén. Esforcémonos para ser uno de los escogidos, que cuando esa trompeta suene podamos decir, heme aquí, Señor, y que seamos uno de esos que dijo el Señor, bienaventurados los que han lavado su ropa, bienaventurados los que han seguido mi nombre, han guardado la palabra de mi paciencia, porque yo también le guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Denle su ofrenda de palmas al Señor en esta hora y póngase de pie. Vamos a orar para dar gracias a Dios por su palabra. Gracias, Señor, en esta mañana.